no se nos puede olvidar que estamos en un Estado que está en guerra, una vez más, reafirmar su soberanía sobre un territorio. Una de las últimas apariciones en público de Yeltsin es borracho con Clinton. Las sanciones de Occidente no le han hecho nada a Rusia. Buenas, buenas. Me encanta saludarlos y saludarles. Gracias por estar acá en este canal. Si ustedes no se han suscrito, por favor, háganlo de inmediato. Acá abajito se suscriben. Clic. Se suscriben, por favor. Y hoy vamos a hablar de una noticia global importantísima, clave para el mundo, para la democracia del mundo, en realidad. Y nos vamos a enfocar en las elecciones de Rusia, que son ya, en poquitos días. Empieza, digamos, este proceso electoral, que no es como, digamos, en Colombia o en otros países, que solamente es de un solo día y listo. No, esto es un proceso que por lo menos se va a demorar 3 días. Vamos a hablar con nuestro querido invitado, como siempre, para analizar la noticia global, Mauricio Jaramillo Jacir. Síganos en sus redes. Mauricio 1812 1818, arroba Mauricio 12 18 18. Mi querido Mauricio, ¿cómo va? Hola, María Camila, un saludo a todas y a todos los que nos ven. Mauricio 181212, yo sé, es que es confuso. ¿Sí Pero ven? bueno, ahí Mauricio yo corrijo, no 18 pasa 12 nada. 12. Culpa mía, culpa mía. Por favor, Mauricio. Sí, yo sé, ese es un número difícil de retener. 18 12 Mea 12. culpa, exacto. 18 12 12. Por favor, síganlo. Bien, ahora sí. Profesor, vienen las elecciones. Al único candidato pacifista del país se le había prohibido presentarse como candidato. Y Alexei Navalny, recordémoslo, el único líder, o el, bueno, no único, pero sí el líder de la oposición, que era uno de los más fuertes, bueno, lo metieron a la cárcel, era la voz anti-Putin, digamos, más fuerte y más prominente en Rusia, pues murió, probablemente asesinado en días pasados. ¿Cómo ve usted estas elecciones de Rusia y cómo ve usted que de repente puedan sacar a Putin del poder? No va a ser posible, ¿o sí? Bueno, es casi imposible que en las elecciones de este fin de semana Putin pierda la elección y es casi imposible porque en realidad el único candidato que generaba algún consenso en la oposición era Alexei Navalny. Alexei Navalny fue inhabilitado hace un buen tiempo. Le tenemos, por ejemplo, a Haritonov, que es el candidato de lo que sería el antiguo Partido Comunista, pero en realidad ninguno de los tres rivales que llegan a la contienda con Putin en las encuestas aparecen siquiera cerquita. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, con la guerra en Ucrania, hay que decir también que la popularidad de Putin se ha disparado. Es decir, la popularidad de Putin estaba más o menos estancada y cuando llega la guerra no ha habido ningún momento en que la popularidad de Putin esté por debajo del 75%. Esto quiere decir que ha habido bajas, por ejemplo, cuando se habló de un reclutamiento entre ciertas edades para la guerra, ahí obviamente hubo un declive importante, una contracción, pero en términos generales la popularidad de Putin se ha mantenido al tope, un poco por la retórica nacionalista de la guerra, y hay que explicar también que obviamente Navalny nunca llegó a tener un poder importante como para rivalizarle a Putin en términos de popularidad. Es decir, esto, digamos, yo tengo muchas dudas de que la muerte de Navalny ha sido por causas naturales. Yo creo que fue asesinado, yo creo que hay ahí detrás de eso una conspiración, pero más allá de eso, Navalny está muy lejos de poder rivalizarle, por ejemplo, con el caso de María Corina Machado, que hay encuestas que la dan a ella como ganadora por encima de Maduro, o en el caso de Bielorrusia, con Svetlana Tijanovskaya, que en realidad gana las elecciones contra Lukashenko y Lukashenko pues básicamente lo que hace es alterar el resultado. Acá en realidad yo no creo que la mayoría de los rusos hubiesen estado dispuestos a votar por Navalny, lo cual obviamente no legitima lo que yo creo que fue un crimen de Estado. Entonces, obviamente, Putin tiene todo a su favor, tiene todo el Estado, tiene toda la guerra, tiene todo el aparato. Por eso, este fin de semana muy seguramente va a ser un ritual que renueva un poder que ya viene de todas maneras con viento de cola. A propósito de Navalny, quiero hacer una recomendación acá y es un documental que se hizo con Navalny en vida, con un cineasta maravilloso. Esto lo pueden encontrar para entender un poco más sobre el contexto de su vida, de la vida de Navalny, de cómo
antes de su muerte lo intentaron envenenar y cómo él encuentra las pruebas de que realmente fue el señor Putin. Todo esto para entenderlo mucho mejor, se lo recomiendo. El documental está en HBO Max para que puedan entenderlo mucho mejor. Bien, vamos a hablar, digamos, de cómo va a ser la votación. Este viernes, digamos, el viernes 15 de marzo hasta el domingo 17 de marzo se va a hacer esa elección. Tendrá lugar en 3 días. 3 semanas después se llevaría a cabo una segunda ronda de votación si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos. Claro que este escenario pues sería una gran sorpresa si fuese necesario. Y en este momento ya se ha empezado a hacer, de hecho, una elección anticipada en lugares de poco acceso, en donde es difícil, digamos, llegar. Quiero preguntarle, por ejemplo, qué pasa en los lugares en donde hay guerra, o sea, en los lugares ocupados, ¿qué pasa allí? ¿La gente está en capacidad de votar o cómo es la cosa? Es una muy buena pregunta. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bueno, hay dos cosas para aclararle a la gente. Rusia es el país más grande del mundo y esto implica es decir, una elección, un despliegue. Hay llamadas a votar más de 100 millones de personas y, insisto, no se nos puede olvidar que estamos en un estado que está en guerra y buena parte de la gente, yo no sé si toda, pero buena parte de la gente se ha sumado a la retórica nacionalista de Putin, como ha pasado en Ucrania con Zelensky o como ha pasado en Europa con la retórica de apoyar a Ucrania a resistir en esta invasión. Y aquí viene lo segundo. Rusia tiene ocupado el este de Ucrania, una serie de regiones, de oblasts, de repúblicas, si se quiere, donde hay una población que significativamente habla ruso, está vinculado con Rusia etnolingüísticamente, y en estas regiones se llevaron a cabo una serie de votaciones en las que la gente votó por anexarse al territorio ruso. Lo que ha hecho Rusia o su intento es, y no es la primera vez que Rusia lleva a cabo elecciones en circunstancias en seguridad complejas, es decir, Rusia tiene toda la experiencia, si se quiere, aunque la guerra en Ucrania es inédita, pero no se nos olvide que ya le tocó a la Federación Rusa llevar a cabo elecciones en el Cáucaso Norte, le tocó llevar elecciones en Dagestán, la República de Dagestán, donde había una guerra contra el extremismo religioso. Entonces, digamos que esto no es una situación nueva. Rusia no ha perdido el control del este de Ucrania y de esas repúblicas que en su momento fueron secesionistas y que a través de una elección que no fue reconocida en ninguna parte del mundo, declararon su anexión a Rusia. Entonces, esas repúblicas deben votar y obviamente el voto masivo, mayoritario, va a ser también por Vladimir Putin. Y ahí me parece que hay un aspecto en esta elección que es importante y es que Rusia va a tratar de, una vez más, reafirmar su soberanía sobre un territorio que la comunidad internacional reconoce como parte de Ucrania, pero que por la guerra que se inició hace ya 2 años, un poco más de 2 años, Rusia considera como parte de su territorio. Mauricio, es difícil entender cómo la gente sigue votando por Vladimir Putin. Es difícil entender cómo sigue siendo tan importante su popularidad después de la cantidad de muertos que tiene encima este señor. Es increíble y muy difícil de creer que prácticamente estas elecciones estén cantadas. ¿Por qué o cuál es ese fenómeno que tal vez usted pueda analizar de ese voto popular hacia Vladimir Putin después de todo esto? E incluso si usted ve el documental de Navalny, fíjese que hay muchísima gente, sobre todo gente joven, que está en contra de Vladimir Putin y a favor de, uno, que se acabe la guerra, dos, que paren las masacres, tres, que se acabe el autoritarismo, no, una cantidad de gente joven, pero no es suficiente. Entonces, de hecho, el porcentaje es muy bajo, entonces, no, ¿cómo se puede entender eso? Yo no lo puedo entender. Bueno, voy a tratar de responder corto porque es una pregunta muy compleja y difícil, pero es una pregunta muy importante para que la gente entienda. Mire, María Camila, hay que ubicarnos en la Rusia del 99.
La Rusia que recibe Putin es una Rusia quebrada y humillada internacionalmente. Las dos son cosas importantes para los rusos en general. Una de las últimas imágenes de Yeltsin, Yeltsin era el único antecesor que tiene Putin, Medvedev no cuenta. Una de las últimas apariciones en público de Yeltsin es borracho con Clinton. Y hay una imagen que es muy dura para los rusos en la que Clinton, por la borrachera en la que está Yeltsin, Clinton no puede la risa. O sea, no puede hablar de la risa que le da ver a Yeltsin así, y es una imagen muy dura para los rusos porque es como el tocamos fondo. O sea, ya más no nos hubieran podido humillar los gringos. Y llega este señor, llega Vladimir Putin, y en muy poco tiempo, uno, recupera la seguridad. Algo así como lo que el mito del uribismo, ¿no? Como que, uy, este nos devolvió la autoestima, y de allí empieza la gente a justificar cosas que obviamente no se pueden justificar. Putin le gana la guerra al extremismo religioso, en este caso al extremismo islámico. En el 99 hay una serie de atentados en Moscú, muy duros por parte del terrorismo checheno, independentista, musulmán, que es un poco lo que se conoce como el 11 de septiembre ruso. Eso no tuvo mucho cubrimiento en Occidente, y quien responde es Vladimir Putin y responde con mano dura. Económicamente Putin va a recuperar a Rusia apoyándose también en el petróleo. A partir del 2000 tenemos este aumento, el petróleo va a romper la barrera de los $100 por barril. Entonces tenemos milagro económico apoyándose obviamente en los hidrocarburos. Tenemos una seguridad que va a aumentar, Putin va a empezar a ganar guerras, y en tercer lugar, Rusia recupera el protagonismo internacional que había perdido. Rusia se vuelve un actor importante en la crisis con Irán, Rusia se vuelve un actor importante por los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Rusia le va a empezar de nuevo a hablar de tú a tú a los Estados Unidos en términos de desarme nuclear. Rusia es un actor importantísimo en la guerra contra el terrorismo en Siria. Entonces creo que muchos rusos hacen la comparación de el único antecedente que tenemos es una Rusia humillada, una Rusia quebrada, una Rusia que no era importante en el escenario internacional, y hoy tenemos una Rusia que, aunque no es lo que fue la Unión Soviética, es una Rusia que es potencia, y para colmo de males, y con eso termino, perdón que me ha extendido, las sanciones de Occidente no le han hecho nada a Rusia. De hecho, la economía de Rusia se adaptó rápidamente a la economía de guerra. Rusia tiene una industria militar muy importante, se acercó al sur global, se acercó a China. Entonces, hoy no solamente la guerra no ha afectado económicamente a Rusia como se pensaba que la iba a afectar, como es en el caso de Ucrania, sino que Rusia se ha acercado a países del sur global, de los que no era muy cercano, se ha fortalecido la alianza con China. Entonces me parece que de golpe la guerra le va a dar a Putin unos puntos de más, y esto explica un poco esa paradoja de que a pesar de que esté en guerra, su popularidad sea tan notable y significativa. Terrible, terrible. Sin duda alguna, sin duda alguna. Cuesta mucho entenderlo. Mauricio, entonces básicamente estamos ante unas probabilidades 90 y pico por ciento de que quede el señor Vladimir Putin como presidente. ¿Esto se va a extender hasta cuándo? ¿Las elecciones en Rusia son cuántos años? Son por un periodo de 5 años, es decir, Putin lo más seguro es que gane en primera vuelta, porque va a ganar, yo creo, la mayoría absoluta. Me parecería muy raro que ganara con mayoría simple y se fuera una segunda vuelta. Debe empezar en mayo un nuevo periodo, y lo más seguro es, y esto también es bastante paradójico, cuando empezó la guerra, yo no sé si usted se acuerda, María Camila, mucha gente de manera apresurada decía, este puede ser el fin de Putin, ¿no? A Putin lo pueden terminar tumbando. Luego Claro, tuvimos, obvio. fue el año pasado, ¿se acuerda? La insurrección El del año grupo pasado, Wagner. El año claro, pasado la gente decía, me claro. acuerdo de una noticia de Semana cogió un portal que se llama Alerta 24 horas, que Sí. emite noticias falsas, que decía, Falsas, sí. Putin salió en un helicóptero a San Petersburgo, huye Putin de Moscú. Y de hecho, insisto, todavía está colgada la noticia. Entonces yo creo que mucha gente pensó, y lo que creo es que no estamos cerca siquiera, ni en este ni en el próximo, porque además Putin introdujo la reelección indefinida. Creo que estamos lejos del fin de Putin. Incluso lo que uno podría pensar es que en el futuro cercano, Putin, digamos, le dé el guiño, decida quién es el ungido. Muy seguramente va a ser Medvedev, que es la persona más cercana a él, Lavrov, que es su ministro de Relaciones Exteriores, quién sabe
quién puede hacer, pero creo que estamos lejos de una Rusia post-Putin o post del control de las ideas de este talante nacionalista con el que Putin ha impregnado la política rusa en los últimos más de 20 años, 25 años. Mauricio, durísimo el panorama. Vamos a ver qué pasa en los próximos 2 días. Mil y mil gracias, como siempre, por haber estado acá en este canal. Por favor, síganlo, Mauricio181212. @Mauricio181212. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias y un saludo para todas y todos los que nos ven. Háganos saber qué opinan ustedes de este video, de este análisis que hicimos hoy de las elecciones de Rusia. ¿Qué opinan ustedes? Yo sé que probablemente están en otros países, en Estados Unidos, en México, en Colombia, nos están viendo. ¿Qué opinan de esto que está pasando? Por favor, comenten y suscríbanse. Nos vemos. Chao, chao.